Cada vez que el humo blanco se eleva desde la Capilla Sixtina, el mundo celebra. Millones de personas observan con esperanza, creyendo que han sido testigos de una elección divina inspirada por el Espíritu Santo. Pero, ¿alguna vez te has preguntado quién mueve realmente los hilos detrás de esa elección? La historia nos enseña que, detrás de esas puertas cerradas, no siempre ha sido la fe quien decide. Durante siglos, nos han hecho creer que la elección de un papa es un acto divino, guiado exclusivamente por el Espíritu Santo. Pero, ¿y si la verdad fuera mucha más oscura? Detrás de las puertas cerradas del Vaticano, la historia revela que este sagrado proceso ha sido en realidad un juego de poder donde pactos secretos, alianzas ocultas y traiciones silenciosas han movido los hilos. Autores como John Peter Pham señalan que es la continuidad de un sistema donde las sombras pesan más que la luz. No siempre fue la fe la que coronó al sucesor de San Pedro, sino acuerdos, intereses que trascienden lo espiritual y decisiones donde el verdadero poder no venía del cielo, sino de manos humanas sedientas de control. La historia no grita esta verdad, la susurra, esperando que pocos se atrevan a escucharla. Hoy, en Reloj Histórico, vamos a desvelar lo que muchos prefieren no contar. Porque cuando las puertas del cónclave se cierran, no solo entran rezos, también entran siglos de conspiraciones, profecías olvidadas y manos invisibles que deciden el destino de la Iglesia. Y atención, mientras este video era producido, el mundo fue testigo de un giro inesperado. El cardenal Robert Francis Prevost fue elegido como el Papa León XIV, un papa que no lideraba las apuestas, pero cuyo nombre ya se movía en las sombras dentro del Vaticano. Su elección marca algo más que un cambio de rostro. Es el comienzo de un nuevo capítulo en la historia del poder oculto. Quédate hasta el final, porque entender lo que acaba de pasar puede cambiar cómo verás todo lo que viene. Si aún no has visto nuestro primer video sobre la profecía de San Malaquías, te invito a hacerlo, porque tal vez este no sea un cónclave más. Tal vez estemos presenciando la elección del último papa. Bienvenido a un viaje donde la historia, la fe y el poder oculto se entrelazan. Nos han dicho que la elección de un papa es obra del Espíritu Santo. Un momento sagrado donde los cardenales, guiados por la fe, eligen al sucesor de San Pedro. Pero la historia y autores como Michael Walsh, en su obra El Cónclave, revelan que, durante siglos, esta elección ha sido mucho más un ejercicio de política que de espiritualidad. El término cónclave viene del latín cum clave, que significa con llave, y no es una metáfora espiritual. En el año 1274, los cardenales fueron literalmente encerrados bajo llave, porque podían pasar años sin ponerse de acuerdo en la elección del nuevo papa. La razón no era la falta de inspiración divina, sino las disputas entre familias poderosas, reinos e intereses económicos. Pocos recuerdan que, hasta el siglo XX, las monarquías europeas tenían el poder de vetar candidatos al papado mediante el jus exclusivae. El emperador de Austria, el rey de España o el de Francia podían impedir la elección de cualquier papa que no favoreciera sus intereses. Aunque oficialmente abolido, como señala Gianluigi Nuzzi, el veto desapareció en los papeles, pero la influencia persiste en los pasillos. Dentro del cónclave existe una tradición no escrita, los blocchi. Grupos de cardenales que acuerdan sus votos antes de siquiera entrar a la Capilla Sixtina. Estas alianzas, denunciadas por historiadores como Francis Burkle Young, han definido más elecciones papales que cualquier inspiración celestial. El Papa Francisco, conocedor de estas prácticas, intentó sanear el proceso de elección con reformas internas, pero incluso él admitió en 2014: ¿cuánta corrupción hay en la vida eclesiástica? Sacerdotes, obispos, que se han convertido en mercaderes del templo. Sus intentos por limpiar las estructuras chocaron contra siglos de intereses arraigados, así que la próxima vez que veas elevarse el humo blanco desde la Capilla Sixtina, recuerda, puede que no sea solo una señal del cielo, no siempre gana el mejor pastor, sino el mejor negociador. Y esta vez, ese humo ya se elevó. La historia nombró a León XIV, pero ¿quién negoció su nombre antes de que el mundo lo conociera? Si crees que la corrupción en el Vaticano es un problema moderno, es porque no conoces la época en que las familias más poderosas de Europa convirtieron la Santa Sede en su tablero de ajedrez. Los Borgia y los Medici no solo manipularon la Iglesia, la gobernaron. En 1492,
Mientras Cristóbal Colón zarpaba hacia lo desconocido, con la promesa de un nuevo mundo, en las entrañas de Roma se gestaba otra travesía. Rodrigo Borgia ascendía al trono de San Pedro como el temido Papa Alejandro VI, pero no fue la santidad la que lo elevó, sino el oro, los sobornos y las promesas selladas en la penumbra de los pasillos vaticanos. Gianluigi Nuzzi, en su obra Via Crucis, no deja lugar a dudas. El Vaticano bajo los Borgia fue un teatro donde la corrupción dejó de ser pecado para convertirse en norma. Y es que Alejandro VI no solo gobernó la Iglesia, la transformó en un tablero donde el poder, la intriga y el escándalo eran las verdaderas reglas del juego. Sin embargo, aquí viene lo que pocos recuerdan. Cuando Colón emprendió su histórica expedición, pocos meses después el papado sería asumido por Alejandro VI en agosto de 1492, justo cuando el eco del descubrimiento comenzaba a resonar en Europa. Y fue entonces cuando la mano de los Borgia marcó la historia del Nuevo Mundo. Con sus bulas alejandrinas de 1493, Alejandro VI no solo bendijo las tierras descubiertas, las repartió. Con un trazo invisible, la famosa intercaetera dividió el mundo entre España y Portugal, dando origen al Tratado de Tordesillas. No fue un acto espiritual, fue puro control geopolítico disfrazado de decreto divino. Así, mientras el mundo celebraba exploraciones y conquistas, en Roma se tejían las verdaderas decisiones, porque detrás de cada cruz plantada en América había una firma, la de un papa que convirtió la fe en moneda de cambio. Además, su hijo, César Borgia, fue nombrado cardenal con solo 18 años, pero la sotana era solo una máscara. César abandonó el cardenalato para conquistar tierras con espada en mano, mientras eliminaba enemigos con su letal veneno, Cantarella. Fue tan hábil en el arte del poder que Maquiavelo lo tomó como modelo para escribir su novela El Príncipe. Tras la muerte de Alejandro VI, César fue traicionado y asesinado. Oficialmente, los Borgia desaparecieron, pero su legado de manipulación quedó impregnado en los muros del Vaticano. Si los Borgia dominaron con veneno, los Medici lo hicieron con oro. Como señala John Peter Pham, los Medici no compraron el papado, compraron el Vaticano entero. Convirtieron la Santa Sede en una extensión de su banco familiar. Financiaron guerras, arte, y la construcción de la Basílica de San Pedro fue, en parte, un monumento a su poder económico. Y como si fuera poco, también colocaron a 4 papas en el trono de San Pedro. En 1513, Giovanni de Medici se convirtió en el Papa León X. Famoso por su frase, «Dios nos ha dado el papado, disfrutémoslo». Su pontificado llevó al extremo la venta de indulgencias, el perdón de los pecados a cambio de monedas, que se usaron para lujos y obras como la Basílica de San Pedro. Este abuso provocó que, en 1517, Martín Lutero se rebelara, dando inicio a la Reforma Protestante. Un golpe que quebró la unidad de la cristiandad y expuso las vergüenzas del Vaticano ante el mundo. Los Medici se extinguieron en el siglo XVIII, los Borgia mucho antes. Pero, ¿realmente desaparecieron? Porque en el Vaticano los apellidos cambian, pero las prácticas sobreviven. Y como acabamos de ver con la elección de León XIV, el poder no siempre lleva un apellido antiguo, pero sí una estructura que nunca se ha ido. Cuando en 2013 el cardenal Jorge Mario Bergoglio fue elegido como el primer papa latinoamericano y jesuita, el mundo vio esperanza, pero dentro del Vaticano muchos vieron peligro. Francisco no solo rompió con protocolos, intentó desmantelar siglos de poder oculto. Desde el inicio, Francisco dejó claro que no sería un prisionero de las tradiciones vacías ni de los lujos vaticanos, pero en un lugar donde las apariencias son parte del control. Su sencillez fue vista como una amenaza. No solo cambió rituales, Francisco fue directo al corazón de la corrupción vaticana. En 2014 inició reformas en el Banco Vaticano, persiguió redes de lavado de dinero y destapó casos de abuso de poder. Y en 2015, ante la misma curia romana, enumeró las 15 enfermedades del poder eclesiástico, desde el narcisismo hasta el Alzheimer espiritual. Sin embargo, como advierte Nuzzi, el poder dentro del Vaticano no se destruye, solo se adapta. Francisco enfrentó traiciones internas, bloqueos silenciosos y una resistencia que jamás salió a la luz pública. ¿Fue realmente libre para cambiar la Iglesia? ¿O fue una figura solitaria en un sistema diseñado para resistir cualquier intento de transformación? Y ahora que Francisco ya no está, la gran pregunta no es si intentó cambiar el sistema,
sino si el sistema eligió a su sucesor para evitar que eso vuelva a suceder. León XIV ha llegado, pero ¿será pastor o guardián de los muros que Francisco intentó derribar? Entre todas las profecías que han inquietado al Vaticano, hay una que siempre genera temor: la llegada del Papa Negro. No es una figura oficial, pero sí una presencia constante en las teorías más oscuras sobre el poder oculto dentro de la Iglesia. El término se refiere al superior general de la Compañía de Jesús, líder de los jesuitas, conocidos por vestir de negro y por su capacidad de influir silenciosamente en los asuntos eclesiásticos y políticos desde su fundación en 1540 por San Ignacio de Loyola. Mientras los papas reinaban de cara al mundo, el Papa Negro movía hilos silenciosos desde dentro. Cuando Jorge Mario Bergoglio fue elegido en 2013 como el primer papa jesuita de la historia, muchos vieron en su figura el cumplimiento simbólico de la profecía del Papa Negro. Un papa vestido de blanco, pero con el alma de la orden más influyente, estratégica y polémica del Vaticano. El propio Francisco declaró en una entrevista para La Civiltà Católica: los jesuitas estamos llamados a incomodar, a mover estructuras estancadas. ¿Era esa su misión? ¿O fue parte de un movimiento más profundo dentro de la Iglesia que pocos lograron ver? Ahora, tras la muerte de Francisco, el nombre del cardenal Peter Turkson, jesuita y africano, vuelve a despertar las voces que temen que la profecía se cumpla de manera literal. ¿Un papa de piel negra, jesuita, en tiempos de crisis espiritual? Para algunos sectores conservadores, sería la confirmación de antiguas advertencias. También está Robert Sarah, otro cardenal africano, pero con una visión completamente opuesta: conservador extremo, defensor de la misa en latín y crítico de las reformas de Francisco. Ambos representan polos distintos, pero ambos encajan de distintas formas en el temor ancestral al Papa Negro. ¿Estamos realmente ante el cumplimiento de una profecía? ¿O es este concepto una herramienta para manipular percepciones dentro y fuera del Vaticano? Porque, como bien dice Gianluigi Nuzzi, en Roma las profecías no solo se esperan, también se gestionan a conveniencia. Y esta vez, la profecía no se cumplió como muchos esperaban. No fue un papa africano, ni un jesuita formal, pero en un Vaticano donde los símbolos se negocian. ¿Y si el verdadero cumplimiento fue evitar su cumplimiento? León XIV llegó. ¿Profecía fallida o profecía desviada? Desde hace siglos, el Vaticano no solo ha sido custodio de la fe, también ha sido guardián de profecías que anuncian su propia caída. Profecías que hablan de traiciones internas, tiempos de confusión espiritual y del último papa que guiará a la Iglesia en medio del caos. En el siglo XII, San Malaquías dejó una lista de 112 lemas latinos describiendo a cada papa futuro. Según esa lista, el Papa Francisco era el último, Petrus Romanus. Después de él, según la profecía, la ciudad de las 7 colinas será destruida y el juez terrible juzgará a su pueblo. Una advertencia que muchos consideran más vigente que nunca. Pero ahora, con la elección de León XIV, la interpretación profética ha entrado en crisis. ¿Falló la profecía o fue mal leída desde el principio? Algunos creen que el conteo era simbólico, otros que lo que viene ahora es el tiempo del juicio. No el del pontífice, sino el del mundo. Si no has visto nuestro video dedicado a esta profecía, te dejo el enlace, porque entenderla es clave para comprender lo que aún podría estar a punto de suceder. Por otra parte, también existen otras profecías o revelaciones que complementan históricamente a la mencionada por San Malaquías. En 1917, la Virgen de Fátima entregó 3 mensajes a unos niños en Portugal. El tercero fue ocultado hasta el año 2000 cuando se reveló, pero muchos sintieron que algo no encajaba. Según el periodista Antonio Socci, autor de El cuarto secreto de Fátima, el Vaticano no reveló toda la verdad. Socci afirma que el verdadero mensaje hablaba de una gran apostasía dentro de la Iglesia, de un papa aislado y de una traición interna que llevaría a la desolación espiritual. Como él escribe, lo que no se dijo fue más importante que lo que se mostró. El 13 de octubre de 1884, el Papa León XIII cayó en trance tras él celebrar misa. Al despertar, confesó haber escuchado a Satanás desafiando a Dios. «Dame 100 años y más poder sobre quienes me sirven, y destruiré tu iglesia». Dios respondió: «Te concedo el tiempo». Impactado, León XIII escribió la oración a San Miguel Arcángel, consciente de que comenzaba una batalla invisible por el alma de la iglesia.
100 años después, el Vaticano enfrentaba sus peores crisis. ¿Fue solo una visión o el anuncio del tiempo que vivimos? La beata Ana Catalina Emmerich describió visiones de una iglesia infiltrada por la corrupción con 2 papas, uno verdadero y debilitado, otro falso y apoyado por fuerzas ocultas. Sus palabras, recogidas por Clemens Brentano, siguen estremeciendo a quienes ven en ellas una descripción exacta de la crisis actual. Ella afirmó: «Vi una iglesia secreta, llena de tinieblas, donde se planificaba la destrucción de la verdadera fe. ¿Estamos viviendo el cumplimiento?». Cuando distintas voces a lo largo de los siglos apuntan hacia el mismo destino, es imposible no preguntarse si estamos viviendo el cumplimiento de esas advertencias. ¿Con la muerte de Francisco será el próximo Papa el último? ¿O el que confirme que las sombras ya gobiernan dentro del Vaticano? Cada vez que el trono de San Pedro queda vacío, el mundo mira hacia Roma esperando una señal divina. Pero dentro del Vaticano, la elección de un Papa es también el desenlace de pactos, alianzas silenciosas y equilibrios de poder que rara vez se revelan al público. Como afirma John Peter Pham, el cónclave es menos un acto espiritual y más una negociación magistral, donde los intereses geopolíticos y doctrinales pesan tanto como la fe. Y en este último cónclave, celebrado en mayo de 2025, esa negociación se concretó con la elección del cardenal Robert Francis Prevost como Papa León XIV, un nombre que no lideraba las apuestas mediáticas, pero que sí formaba parte de las conversaciones más discretas dentro del Vaticano. Mientras el mundo espera al nuevo Papa, dentro del Vaticano los nombres ya circulan entre pasillos y susurros. Pero como en tiempos de los Borgia y los Medici, no solo importa la fe, sino a quién representas realmente. A continuación, realizaremos un mini viaje por los cardenales, con más opciones a ser el sucesor de Francisco, y conoceremos de primera mano un poco de su historia para entender el contexto en el cual el mundo católico se encuentra. Pietro Parolin, italiano, secretario de Estado. Con décadas en la diplomacia vaticana, Parolin es visto como el candidato de la continuidad, el favorito de aquellos que desean que todo siga como está. Según Nuzzi, Parolin es la personificación del poder que no necesita ser visible para ser absoluto. ¿Será el elegido de los que prefieren el poder silencioso de la curia? Peter Turkson, proveniente de Ghana, progresista y cercano a la visión social de Francisco, pero con enemigos dentro por su postura abierta. La renuncia a su cargo en la Iglesia en 2021 dejó claro que no todos en el Vaticano están preparados para un papa como él. ¿Un símbolo de cambio? ¿O una figura incómoda? Luis Antonio Tagle. Desde Filipinas, Tagle es carismático y muy querido por los fieles. Su perfil cercano al pueblo le ha valido el apodo de El Francisco Asiático. Pero algunas fuentes lo vinculan al Opus Dei, lo que genera preguntas sobre su verdadera independencia frente a los grupos más conservadores. Matteo Zuppi, italiano, progresista y promotor del diálogo interreligioso, aplaudido por unos, criticado por otros, especialmente por los sectores más tradicionales que ven en su apertura una amenaza al orden doctrinal. ¿Demasiado conciliador para una institución que teme al cambio? Robert Sara. Desde Guinea, Sara es la voz del tradicionalismo, defensor férreo de la misa en latín, crítico abierto de las reformas de Francisco. Para algunos, su elección sería una contrarreforma, un regreso al Vaticano más rígido y cerrado. Pero, ¿y si el próximo Papa no es ninguno de estos nombres? La historia ya nos ha demostrado que las verdaderas decisiones en el Vaticano no siempre siguen las predicciones públicas. A veces, el elegido surge de la sombra, lejos de las apuestas mediáticas, pactado en conversaciones privadas mucho antes de que el humo blanco anuncie su nombre como fueron en el pasado. Para ello es relevante recordar elecciones pasadas como Juan XXIII. En 1958, Angelo Giuseppe Roncalli fue elegido con la etiqueta de Papa de Transición por su avanzada edad, pero contra todo pronóstico, convocó el Concilio Vaticano II, modernizando la Iglesia y dejando una huella imborrable. Lo que parecía una elección temporal se convirtió en una revolución espiritual. Juan Pablo II. Ese mismo año, tras la repentina muerte de Juan Pablo I, el cónclave eligió al cardenal polaco Karol Wojtyła. Fue el primer papa no italiano en más de 450 años. Una elección totalmente inesperada que marcó el inicio de una de las figuras más influyentes del siglo XX. Y ahora, León XIV se une a esa lista de sorpresas. Un papa que no fue pronosticado por los medios, pero cuya llegada, quizás,
ya estaba sellada desde mucho antes. Robert Francis Prevost, norteamericano, misionero en Perú, y creado cardenal por el propio Francisco, no lideraba las apuestas. Sin embargo, su perfil sobrio, pastoral y doctrinalmente firme lo convirtió en el rostro perfecto para un nuevo equilibrio en el Vaticano. ¿Fue realmente una sorpresa? ¿O la mejor jugada silenciosa de un sistema que nunca deja espacios al azar? Detrás de esos muros, no solo se elegirá a un nuevo papa, también se renovarán pactos, se activarán viejas alianzas y quizás se cumplirá una profecía escrita hace más de 800 años. ¿Será el próximo papa un pastor guiado por la fe? ¿O el heredero de un poder oculto que ha gobernado en silencio desde las sombras? Las profecías ya hablaron, la historia lo ha demostrado, y el tiempo está por revelarnos la verdad. El humo blanco anunciará un nombre, pero los verdaderos secretos del Vaticano seguirán donde siempre han estado, ocultos a plena vista. Pero esta vez, ya conocemos el nombre. ¿León XIV ha sido elegido? ¿El inicio de una nueva era? ¿O solo otro capítulo escrito desde la profundidad de las sombras? El reloj del Vaticano no se detuvo, solo cambió de guardián. Suscríbete a Reloj Histórico, porque la historia no termina, solo se esconde.